Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Génesis Pérez. Mi grupo está compuesto por mis compañeras María Camila Vázquez y Joángela Canelón. En esta oportunidad, nosotras hablaremos acerca de la historia petrolera de Venezuela en el tiempo. Es por esto que partiremos en el año 1878, año en el cual se dio inicio a la actividad petrolera con la creación de la Compañía Nacional Minera Petrólea del Táchira, cuya producción apenas alcanzaba para adoptar Quenocén a las ciudades vecinas. La importancia de esta radica en que no solo es la primera empresa fundada por grupos venezolanos, que esta fue encabezada por Manuel Antonio Pulido, sino que además de esto, desplegó todas las actividades de la industria petrolera, al extraer, procesar y comercializar por primera vez los hidrocarburos en nuestro país. Seguimos en el año 1914, que fue el año donde marcó el inicio de la era petrolera en Venezuela, gracias al descubrimiento del pozo petrolero Sumaque 1 en el estado Zulia. Es importante destacar que la economía en este entonces comenzó a dar un gran vuelco, ya que decayó la agricultura, comenzó el éxodo del campo a los centros petroleros del oriente y del occidente, y el Estado recibió ingresos suficientes para consolidar así el poder de los gobiernos de turno, y el rostro del país por fin comenzó a tener otros rasgos. Para el año 1929, Venezuela fue el segundo mayor país productor del petróleo y el mayor exportador del petróleo en el mundo, con un desarrollo de la industria en el sector del petróleo había comenzado a dominar todos los demás sectores económicos del país. Sin embargo, la producción agrícola comenzó a disminuir drásticamente, pero debido a este repentino aumento de la atención al petróleo y del abandono del sector agrario, hace que la economía en Venezuela sufra de un fenómeno que en este entonces fue conocido como la enfermedad holandesa según los economistas. Esta enfermedad se produce cuando una mercancía ocasiona un aumento sustancial de los ingresos en un sector de la economía y no es complementado por un mayor ingreso en otro de los sectores. Por otra parte, si hablamos del año 1943, fue el año donde se promulgó la ley de hidrocarburos, que tuvo como propósito principal corregir y poner en orden en aspectos jurídicos las actividades petroleras y echar las bases, digamos que para poder mejorar la participación económica de esta nación. También fue llamada como la Reforma Petrolera de 1943. Y por último, hablaremos acerca de lo que sucedió en el año 1973, que fue conocida como la primera crisis del petróleo a raíz de la decisión de una organización, ya que decidieron no exportar más petróleo a todos los países que apoyaron la guerra contra Israel y Egipto. Esta crisis se radicó en el aumento del precio, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado del petróleo, y esto provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción económica de todos estos países que fueron afectados. Y bueno, estos países respondieron con una serie de medidas de restricción y todo lo demás. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera María Vázquez continuará con nuestra línea de tiempo. En 1998, con la llegada de Hugo Chávez, se implementan cambios en PDVSA orientándolo hacia objetivos sociales y políticos. Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela en febrero de 1999, tras ganar las elecciones. Su gobierno marcó un cambio significativo en la política nacional y en particular en la gestión de los recursos petroleros. Bajo la administración de Chávez, PDVSA experimentó una reestructuración profunda. Se buscó redirigir los ingresos petroleros hacia programas sociales y proyectos de desarrollo, lo que llevó a una redistribución de la riqueza y una mayor intervención estatal en la industria petrolera. En 2002, el paro petrolero, impulsado por tensiones políticas, resulta en la destitución masiva de empleados de PDVSA y afecta significativamente la producción. A finales de 2002, la oposición a Chávez, incluyendo a trabajadores de PDVSA, lideró un paro que buscaba presionar su renuncia. Esto llevó a la paralización de la industria petrolera venezolana, con una gran disminución en la producción y la exportación de petróleo.
Como respuesta al paro, el gobierno de Chávez tomó medidas drásticas y destituyó a miles de empleados de PDVSA, muchos de los cuales eran críticos, por supuesto, de su administración. Este evento generó un impacto duradero en la industria petrolera y en la economía venezolana. En 2005, Hugo Chávez inicia la nacionalización de campos petroleros al exigir a compañías extranjeras que cedan el control mayoritario a PDVSA. Chávez anunció planes para aumentar el control estatal sobre la industria petrolera. Exigió que las compañías extranjeras aceptaran nuevas condiciones contractuales que implicaban la cesión de una participación mayoritaria en los proyectos de extracción de petróleo a favor de PDVSA. Estas acciones generaron preocupaciones graves en la comunidad internacional y llevaron a algunas empresas extranjeras a reconsiderar su participación en la industria petrolera venezolana. En 2009, Venezuela enfrenta una disminución en la producción de petróleo debido a la falta de inversiones y mantenimiento. La crisis financiera global y la caída de precios del petróleo afectaron a la economía venezolana. La falta de inversiones y mantenimiento en la infraestructura petrolera contribuyó a una disminución en la producción, afectando los ingresos del país. En 2012, Venezuela supera a Arabia Saudita en reservas probadas de petróleo, alcanzando de esta forma aproximadamente 297 mil millones de barriles. Venezuela en este punto se convierte en el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, superando a la ya nombrada Arabia Saudita. Este hecho refleja la importancia estratégica de Venezuela en el panorama global u holístico de la energía. Para el 2014 se comenzó con lo que fue en Venezuela con la caída de los precios del petróleo. Los precios del petróleo comenzaron a bajar debido a que sus compradores ya no querían comprar el petróleo porque estaban creando su propio petróleo dentro de los países. Entonces, Venezuela, para mantener los precios, los clientes fijos, lo que tuvo que hacer fue bajar muchísimo el precio del petróleo, crear muchísimas ofertas y todos los países empezaron a comprar masivamente el petróleo venezolano, pero eso trajo complicaciones porque hubo muchísima producción de petróleo por la mitad del dinero, entonces eso comenzó a traer problemas en la economía venezolana. Para el 2017 se incrementó lo que fue la criptomoneda Petro. Esta criptomoneda, su función principal fue poder solucionar lo que era la inflación en el país. No se pudo porque esta criptomoneda fue un fracaso, ya que ningún otro país la respaldó. Cuando se saca una criptomoneda nueva, tiene que haber muchos países que respalden muchas monedas para que sea algo seguro y algo confiable. Y lo que era la economía de Venezuela en ese momento era muy inestable y ningún país quería hacer compras internacionales con el petro, incluyendo Venezuela. También el petro tenía un valor que era en ese tiempo de $56, que era lo que equivalía a un barril de petróleo. Luego va lo que fueron en el 2019 las sanciones que puso Estados Unidos a Venezuela. Estas sanciones comenzaron primero con personas específicas de la presidencia para que ellos se sintieran presionados y abandonaran el gobierno, abandonaran todo lo que el poder que tenía en el país, que fue el presidente, todos los que fueron estos coroneles de las Fuerzas Armadas, que tenían bienes, casas y cuentas millonarias en el extranjero, más que todo en Estados Unidos. Estados Unidos bloqueó todas estas cuentas queriendo mantener presión para que ellos se fueran, queriendo ayudar. Esto fue con el presidente Barack Obama. No dio muchos resultados. Luego de eso, el presidente que comenzó después, el nuevo integrante de la Casa Blanca, que fue Donald Trump, él hizo lo mismo, pero dijo no, esto no está funcionando, así que hay que meter más presión. Hizo lo mismo, pero con todo el país. Bloqueó los fondos que Venezuela tenía en el Banco Central de Estados Unidos, obligó a los demás países a que no le compraran petróleo a Venezuela, incluyendo a Canadá, Rusia, a todos, porque ellos el dólar es la moneda más fuerte a nivel mundial y Estados Unidos les dijo o están conmigo o están con mi enemigo. Entonces Venezuela se bloqueó por completo, no había entrada de dinero en ningún lado. La crisis estalló muchísimo más fuerte después de eso. Luego cae el COVID-19 en el 2021, ya el COVID había comenzado, pero cuando afectó más fuerte a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dio un comunicado a nivel mundial diciendo que como Estados Unidos tenía todos los fondos de Venezuela bloqueados y ellos no podían hacer compra de nada porque no tenía nada de dinero al país, si podían, él ofrecía
barriles de petróleo a cambio de vacunas, porque ningún venezolano estaba vacunado, porque ellos no tenían cómo traer las vacunas de afuera porque no tenían el dinero. Entonces se hacían trueques de vacunas por barriles de petróleo. Y ya para el 2023, que es la actualidad, el petróleo se mantiene en lo que es una inversión estable, una producción muy estable de 63.000 barriles de petróleo, que es una producción grande, pero por precios muy bajos. El barril de petróleo tiene un precio muy bajo en Venezuela, se produce mucho, pero a raíz también de la migración, muchos trabajadores del área, ingenieros químicos petroleros, se han ido del país. Hay un reportaje que dice que más de 8.000 empleados del área petrolera se fueron del país y queda un 13% solamente explotando el petróleo en Venezuela. Por eso la producción de igual forma es un poco más baja, pero gracias al mal manejo del dinero como tal, pues la crisis petrolera en Venezuela aún no se ha solucionado hasta el momento de hoy. Entonces esa fue toda nuestra presentación y nos vemos en una próxima actividad.